Euronews. Las noticias. Saludos, bienvenidos a Euronews hoy. Abrimos nuestro informativo con la última hora de Trump, que tensa la guerra arancelaria con Europa. Ha anunciado unos aranceles del 50% a la Unión Europea que entrarán en vigor a partir del 1 de junio. Esta información es posterior al anuncio del presidente estadounidense de prohibir a la Universidad de Harvard admitir alumnos extranjeros. Netanyahu ha acusado directamente a Macron y Starmer de aliarse con Hamás, lo que complica el conflicto en Gaza. También les mostramos una entrevista en la que dos expertos anuncian que Alemania podría recuperar la senda del crecimiento, eso sí, si retoma la energía nuclear. Comenzamos. La administración Trump intensificó su disputa con la Universidad de Harvard al prohibirle admitir estudiantes internacionales. Los ataques israelíes en Gaza dejan al menos 107 muertos y unos 250 heridos. La ofensiva israelí se ha extendido al sur del Líbano a pesar del alto el fuego vigente. La flota militar rumana prueba un nuevo buque comprado a Reino Unido para destruir minas a distancia. El Tribunal Constitucional de Italia ampara que 2 mujeres se registren como madres en el certificado de nacimiento. Nuevo giro en la guerra comercial que mantiene Estados Unidos con el resto del planeta, que en este caso afecta a la Unión Europea. El presidente Donald Trump ha publicado en su red social Truth que recomienda imponer unos aranceles adicionales del 50% antes del 1 de junio, ante lo que considera una falta de avances en las negociaciones entre el bloque comunitario y Washington. Las bolsas europeas han reaccionado en negativo tras la publicación del presidente. Euronews ha podido saber que ambos bloques han intercambiado posiciones negociadoras mediante documentos con opiniones radicalmente divergentes sobre la situación. Trump ha acusado en Truth a la Unión Europea de haberse creado con el único propósito, ha escrito, de aprovecharse comercialmente de Estados Unidos mediante normativas que el presidente considera injustas. La Unión ha declinado por el momento hacer comentarios ante las nuevas amenazas que entrarían en vigor en una semana. El anuncio se ha realizado poco después de que Trump amenazase al CEO del buque insigne de las grandes tecnológicas estadounidenses, Apple, para que no traslade la fabricación del iPhone a la India, debido a la incierta situación económica que atraviesa Estados Unidos. La administración Trump ha prohibido a la Universidad de Harvard admitir estudiantes internacionales en el próximo curso académico. La decisión también afecta a los casi 7.000 estudiantes actuales que ahora se verían obligados a trasladarse a otra universidad o abandonar el país. La medida fue anunciada en un comunicado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Nacional declaró en una publicación en la red social X que la prohibición se debía a que la universidad supuestamente fomentaba un ambiente de violencia y antisemitismo. Como el presidente Trump ha dicho muy a menudo, tenemos un interés como nación para que estas universidades, que se supone que son el estándar de referencia, realmente formen personas que estén bien educadas y puedan funcionar en la sociedad y en los campus, y que estos fomenten un ambiente de aprendizaje en lugar de uno de activismo de izquierdas. El Departamento de Seguridad Nacional también acusó sin pruebas a la prestigiosa institución de la Ivy League de coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus. La agencia estadounidense afirma que la universidad acogió y proporcionó formación a miembros de una organización paramilitar china. La prohibición es la última escalada en una disputa entre Harvard y la administración Trump, después de que la universidad se convirtiera en la primera de Estados Unidos en desafiar las órdenes de la Casa Blanca de limitar las protestas pro-Palestina y eliminar las prácticas de diversidad e inclusión. También es una represalia por no haber presentado los registros de los estudiantes extranjeros que participaron en las protestas. Harvard calificó la medida como ilegal e indicó que está trabajando para proporcionar orientación a los estudiantes. El gobierno dijo que daría marcha atrás si la universidad proporcionaba los registros solicitados sobre los estudiantes extranjeros en 72 horas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha acusado a los líderes de Francia, Canadá y Reino Unido de ponerse del lado de Hamás por su condena de la ofensiva militar ampliada de Israel en Gaza. Los 3 gobiernos aliados habían amenazado con acciones concretas, incluidas sanciones selectivas, si Israel no ponía fin a sus ataques y permitía el regreso de la ayuda a la franja.
Digo al presidente francés Macron, al primer ministro canadiense Carney y al primer ministro británico Starmer, cuando los asesinos en masa, violadores y secuestradores os dan las gracias, estáis en el lado equivocado de la justicia, de la humanidad y de la historia. Ahora, estos líderes pueden pensar que están promoviendo la paz, pero no es así. Están envalentonando a Hamás para que siga luchando para siempre y les dan esperanzas de establecer un segundo Estado palestino. El ministro británico Luke Pollard rechazó las críticas de Netanyahu al primer ministro Starmer. Tanto él como el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Christophe Lemoine, reiteraron sus críticas a la escalada en Gaza tras las declaraciones de Netanyahu. En medio de la presión, Israel empezó a permitir la entrada de ayuda en Gaza, que comenzó a llegar a las primeras personas el jueves. Pero las agencias de la ONU advierten de que la cantidad es insuficiente y la distribución sigue siendo difícil en medio de las restricciones militares, la ruptura de la ley y el orden en Gaza. Prosiguen los sangrientos ataques israelíes en Gaza, que en las últimas horas han dejado al menos 107 palestinos muertos y unos 250 heridos. La ofensiva militar israelí siembra destrucción, dejando columnas de humo sobre la ciudad de Gaza en el norte del enclave, mientras las autoridades sanitarias palestinas denuncian ataques israelíes en el hospital de Al-Aqsa, uno de los dos únicos que aún funcionan en el norte de la franja. Los ataques provocaron incendios y grandes daños en infraestructuras y depósitos de agua. Israel niega su responsabilidad y afirma que ha iniciado una investigación sobre dichos incendios, mientras la ONU se afana en distribuir la ayuda humanitaria de 90 de los 200 camiones que han llegado a Gaza y que tardan en llegar a los centros de distribución debido al proceso de seguridad israelí que obstaculiza sus esfuerzos. Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, afirma que la ayuda no es suficiente para cubrir las necesidades en la franja y la ha comparado con una gota en el océano. La COGAT, agencia militar israelí encargada de supervisar las operaciones, afirma que según sus propios estudios, en Gaza no hay escasez de alimentos. Los ataques israelíes también se extendieron al sur del Líbano el jueves en las regiones fronterizas. Israel asegura que se trata de ataques dirigidos contra edificios e instalaciones pertenecientes a Hezbollah para impedir que el grupo se rearme. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, condenó los ataques y ha pedido a la comunidad internacional que presione a Israel para que respete el acuerdo de alto el fuego vigente. Beirut afirma que Israel viola la tregua con sus ataques casi diarios. El hombre detenido como único sospechoso de matar a tiros a 2 empleados de la Embajada de Israel en Washington fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado y asesinato de funcionarios extranjeros. La Fiscalía afirmó que es probable que se presenten cargos adicionales mientras investigan el incidente como un crimen de odio y un acto de terrorismo. Tras su arresto, el hombre declaró a la policía que lo hizo por Palestina y por Gaza, según las autoridades federales estadounidenses. Si es declarado culpable, el hombre de 31 años podría ser condenado a muerte. Rusia y Ucrania intercambiaron el jueves una lista de 1.000 prisioneros de guerra de cada país para el mayor canje realizado desde que empezó la guerra. Este canje es quizá el único resultado tangible que se logró en la reunión de Estambul el pasado 16 de mayo. Euronews entrevista a Volodymyr Labuzov, defensor de Mariupol de la 36ª Brigada de Infantería de Marina, que pasó unos 10 meses en cautiverio ruso en 2022. Rusia ha capturado no solo personal militar, no solo defensores, sino también civiles, incluidos muchos niños que fueron deportados a Rusia de los territorios ocupados y que deben ser devueltos sin condiciones y sin necesidad de firmar ningún acuerdo. Pero bueno, 1000 por 1000 está bien, aunque es exclusivamente para personal militar. Según el presidente Zelensky, se están ultimando los detalles y la confirmación de los nombres y apellidos de los prisioneros que serán canjeados. 9 de cada 10 prisioneros de guerra ucranianos son sometidos a torturas y malos tratos en cautiverio ruso. Volodymyr Labuzov también fue torturado en cárceles rusas.
y desde Bruselas pide a Europa que presione a Rusia para que devuelva a todos los prisioneros de guerra. Durante mi tiempo en cautiverio, en uno de los interrogatorios, estos torturadores me propusieron que cooperara con ellos. Solo tenían un objetivo: únete a nosotros para juntos ocupar Europa. El 90% de los prisioneros de guerra reciben ofertas de este tipo de manera directa y abierta. Los torturadores les dicen: únete a nosotros, liberaremos Ucrania y después ocuparemos Europa. Los drones submarinos Sea Fox del cazaminas rumano, el buque más reciente de su flota militar, han sido probados con éxito. Estos equipos submarinos no tripulados y teledirigidos pueden destruir minas marinas a distancia sin poner en peligro a las tripulaciones. Este telecomandată, cum am spus, are un cablu, o fibră optică mai exact. Es teledirigido, tiene un cable, una fibra óptica de 1500 metros y es guiado a través del agua. Por lo tanto, está permanentemente atado a la nave. Ca fiind mină, această dronă se întoarce înapoi acasă, adică la bordul navei, cum spunem noi, iar după Después de que el objeto es identificado como una mina, este dron regresa a casa y tras esa acción, utilizamos otro dron neutralizador que enviamos a las proximidades del objeto que ya hemos identificado como mina. Y al contacto, este dron que ya lleva explosivos a bordo se autodestruye. Urmând ca în proximitatea ei sau la contact, această dronă care are deja explozibil la bordul ei să se detoneze, se autodistruge. Desde el estallido de la guerra en Ucrania se han descubierto 150 minas marinas flotando a la deriva en el Mar Negro, 6 de ellas en aguas territoriales rumanas, y el peligro sigue siendo constante. Atât Ucraina a executat minare defensivă, cât și Federația Rusă. Ucrania ha realizado minados defensivos y la Federación Rusa ha realizado minados ofensivos. No podemos saber su número exacto, pero puede haber minas a la deriva y por lo tanto el riesgo es cada vez mayor. Ajunge în derivă și implicit riscul devine. También estamos en alerta máxima y listos para luchar y ejecutar cualquier misión. Maximă și suntem gata de luptă și de executarea oricărei misiuni. El cazaminas es el primero de los dos comprados al Reino Unido por 150 millones de euros. Las capacidades a bordo son ahora una parte importante del grupo para mantener la seguridad del tráfico marítimo en el Mar Negro junto a las fuerzas navales turcas y búlgaras. El buque forma parte del grupo de combate antiminas y su tripulación está siempre lista para la acción. El MCM Black Sea fue creado precisamente contra este peligro que surgió en el Mar Negro con la guerra de Ucrania. Además del entrenamiento conjunto con búlgaros y turcos, en cualquier momento pueden surgir situaciones reales en las que los miembros trabajen juntos. Si recibimos pistas, estamos listos para desplegarnos en un momento. Este cazaminas es el único buque de combate adquirido por el ejército rumano para las fuerzas navales en las últimas décadas. El Consejo Supremo de Defensa Nacional aprobó recientemente la compra de una moderna corbeta ligera. Sería el primer buque de la flota militar rumana en los últimos 40 años. Rafał Trzaskowski y Karol Nawrocki pasaron a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Polonia enfrentándose cara a cara. Las prerrogativas del presidente en Polonia, a lo que de facto se reduce su cargo, son las relaciones internacionales y la defensa. Euronews ha hablado con una socióloga y politóloga de la Escuela de Economía de Varsovia sobre cómo podrían ser sus presidencias. La experta apunta a la experiencia en política internacional. Fue diputado al Parlamento Europeo. Gracias a su conocimiento de idiomas, tiene contactos directos con políticos. La presidencia de Trzaskowski conduciría a un mayor fortalecimiento de la posición de Polonia en la Unión Europea. Construye la imagen de Polonia que es abierta, que quiere cooperar, que dialoga, que entiende que en la Unión Europea las decisiones se toman basándose en el principio del compromiso.
¿Y si Karol Nawrocki se convirtiera en presidente? Creo que se produciría una enorme revolución en el ámbito de las relaciones internacionales. Las declaraciones de campaña de Karol Nawrocki están llenas de tergiversaciones con respecto a la Unión Europea, mucha desinformación sobre el acuerdo de Mercosur y la asociación C40 Cities de la que Varsovia es miembro. Las relaciones transatlánticas también son importantes. La visita a Estados Unidos y su foto con Trump muestra dónde estaría el énfasis y el acento y el tipo de cooperación. Trzaskowski y Nawrocki luchan ahora por los votos de los partidos nacionalistas que obtuvieron más del 20% de los sufragios en la primera vuelta. Quieren oponerse a la entrada de Ucrania en la Unión Europea y la OTAN. Esta imprevisibilidad de la política de Karol Nawrocki se basa en suscitar sentimientos negativos y en la construcción o insistencia sobre los estereotipos negativos hacia, por ejemplo, los inmigrantes ucranianos. Pero Rusia sigue en una posición fuerte y hay bastantes retos para poner fin a la guerra en Ucrania. Es nuestro interés polaco construir buenas relaciones con Ucrania. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales polacas se celebrará el 1 de junio. Alemania, un motor económico e industrial del continente, es hoy considerado el enfermo de Europa. Los elevados precios de la electricidad en particular están causando problemas a la industria. Algunos gigantes siderúrgicos están teniendo que cerrar temporalmente su producción en un solo día para proteger a su empresa de daños financieros. Mientras tanto, otras empresas están trasladando su producción a Europa del Este o incluso a China. Entre tanto, industrias enteras se ven amenazadas. La primera de ellas es la industria del automóvil. El grupo Volkswagen, Mercedes y BMW están recortando miles de puestos de trabajo. Para las industrias que consumen mucha energía, solo quedan 24 meses. Uno de los mayores problemas parte de los costes energéticos. La nueva ministra de Economía, Katharina Reiche, es consciente de ello y propone subvencionar la electricidad industrial con fondos estatales, aunque la UE amenaza con no aceptarlo. Reiche también quiere nuevas centrales eléctricas de gas, pero los precios del gas están más altos que nunca. Este economista cuestiona que sea la fórmula adecuada para salvar la economía alemana. Cualquiera que crea que las renovables en combinación con centrales eléctricas de gas conducirán a una electricidad barata vive en un mundo de ensueño. Muchos solo se fijan en los costes de las células solares y las turbinas eólicas. En este contexto, las políticas de la ministra Reiche son en realidad una continuación de las políticas de Robert Habeck, y estas no son adecuadas para abastecer a Alemania con energía sostenible y barata. Yo no habría implementado el abandono de la energía nuclear. Haría todo lo que estuviera en mi mano para revertir la eliminación de dicha energía, reactivando las viejas centrales nucleares. No se puede bajar los precios de la electricidad solo con centrales de gas. Su funcionamiento es muy caro, el gas es caro. Además, hay que añadir los costes del CO2. Eso significaría que a largo plazo tendríamos precios de producción permanente de entre 15 a 20 céntimos por kilovatio hora en Alemania. Eso es demasiado caro. Ampliar la oferta es lo único que ayuda contra una crisis energética. Y eso consiste en recuperar las centrales nucleares alemanas, la producción nacional de gas natural y la CAC, que es la captura del CO2 de las centrales térmicas de carbón. Tenemos carbón suficiente para 200 años. Sería en interés de la seguridad nacional seguir utilizando carbón, pero con los filtros adecuados. En 2024, Alemania perdió casi 200.000 empresas, un récord que se espera que continúe acentuándose en 2025. Solo en abril las 1.626 quiebras superaron las cifras de la crisis financiera mundial de 2008. Alemania sigue siendo la tercera economía del mundo, pero el panorama futuro no se presenta tan halagüeño. La ministra de Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas, ha pedido a Serbia que tome una decisión estratégica que determinará el camino del país hacia la adhesión al bloque. Kallas se reunió con el presidente serbio Aleksandar Vučić durante su visita a Belgrado. De mis conversaciones con los dirigentes, está claro que la adhesión a la Unión Europea sigue siendo un objetivo estratégico. Sin embargo, quiero subrayar que necesitamos ver cómo respaldan esas palabras. Las reformas son la forma en la que Serbia avanzará. No hay atajos para la adhesión.
El progreso real debe estar aquí y hacerse aquí en Belgrado. Kallas añadió que habló sobre el reciente viaje de Vučić a Moscú para asistir al desfile ruso del Día de la Victoria, ampliamente condenado en Bruselas. Realmente no entiendo por qué es necesario estar al lado de la persona que está haciendo esta horrible guerra en Ucrania. Y el presidente Vučić estuvo explicando su parte de la historia. Así que sí, tuvimos una muy extensa discusión sobre esto. Vučić ha sido criticado por mantener estrechas relaciones con Rusia y China, mientras dice formalmente que quiere que Serbia entre en la UE. Kallas también hizo hincapié en la necesidad de normalizar las relaciones con Kosovo, la antigua provincia serbia que declaró su independencia en 2008. La mayoría de los países occidentales reconocen su independencia, pero Serbia no. La normalización de las conversaciones con Bruselas, dijo Kallas, es fundamental para el futuro europeo de Serbia. El Parlamento Europeo ha aprobado una importante medida para frenar su dependencia de los fertilizantes y productos alimentarios rusos y bielorrusos. En una votación celebrada el jueves, los eurodiputados respaldaron la imposición de nuevos aranceles a las importaciones de fertilizantes nitrogenados y productos agroalimentarios de estos países. El objetivo es cortar una fuente clave de financiación de la guerra de Moscú en Ucrania y reducir la dependencia de la UE de los fertilizantes procedentes de Rusia. Si el sector agrícola paga los fertilizantes, el dinero va a parar a los rusos. Y en el último tiempo hemos observado cantidades crecientes de compra de fertilizantes rusos. Y de nuevo, esta es la segunda cosa mala en esto o punto importante, que nuestro sector agrícola se convirtió en dependiente de los fertilizantes de Rusia. Y si Rusia de repente interrumpe sus suministros, ¿entonces qué? A partir del 1 de julio, los aranceles sobre los fertilizantes rusos aumentarán del 6,5% a casi el 100% en 3 años si los ministros de la UE también respaldan la propuesta de la Comisión. Pero los agricultores europeos han expresado su preocupación por el impacto de estos aranceles. La introducción de impuestos sobre los fertilizantes rusos causará inflación en los fertilizantes en la Unión Europea, mientras que los agricultores europeos se enfrentan a un mercado mundial para la venta de sus productos. Las consecuencias se dejarán sentir realmente en términos de ingresos. Queda por ver si esta medida desencadenará nuevas protestas de los agricultores tras las manifestaciones en toda Europa del año pasado. El Tribunal Constitucional de Italia ha dictaminado que los niños nacidos en el país por medio de reproducción asistida practicada legalmente en el extranjero pueden ser reconocidos como hijos de dos madres e inscritos en el registro civil sin que se pueda excluir a una de ellas por motivos biológicos. En la sentencia del jueves, el tribunal declaró inconstitucional no reconocer como madre a una mujer que, aunque no haya dado a luz, haya consentido el procedimiento de reproducción asistida en el extranjero y ejerza la responsabilidad maternal. Es una sentencia histórica, un maravilloso momento para nosotras. Todavía no podemos creerlo. He estado recibiendo mensajes en mi teléfono toda la mañana. Es una alegría abrumadora. Es el primer paso real hacia el reconocimiento de las familias con progenitores del mismo sexo en Italia. El grupo afirmó que la sentencia les da amparo constitucional y sirve como recordatorio de que ya no es posible fingir que no existen. Puedo estar en contra de un árbol, pero ese árbol no desaparece solo por negar su existencia. Estos niños aún tienen dos mamás, dos papás o solo un progenitor LGTBIQ+. No reconocer al otro progenitor no les hace desaparecer. Seguirán creciendo con dos padres o dos madres. El constitucional italiano subraya que el vínculo maternal deriva del compromiso compartido de la pareja que decide recurrir a la reproducción asistida, un deber maternal que vincula a las dos progenitoras.
¿Qué país de la UE está más dispuesto a acoger talento extranjero? Hablemos de la tarjeta azul de la UE, un billete de oro para los profesionales altamente cualificados de países no pertenecientes al bloque. En 2023 se expidió un total de 89.000 tarjetas azules. La mayoría fueron para los indios, seguidos de los rusos, los turcos y los bielorrusos. En la UE, Alemania expidió por sí sola el 78% de los permisos, mucho más que Polonia y Francia. Al mismo tiempo, Dinamarca e Irlanda son los únicos países que no expiden las tarjetas azules. ¿Y cómo se obtiene una? Se requiere un título universitario o 3 años de experiencia laboral pertinente en el campo relacionado con la solicitud. La buena noticia es que no hay requisitos lingüísticos. La tarjeta azul también garantiza un salario mínimo, incluso en países sin salario mínimo legal como Italia, Suecia, Austria o Finlandia. Los umbrales varían mucho, desde un máximo de unos 68.000 euros en Países Bajos a poco más de 16.000 euros en Bulgaria. La tarjeta también permite viajar libremente por el espacio Schengen si el permiso lo expide un país miembro. ¿Creó la OTAN el Festival de Eurovisión? La temporada de Eurovisión ha terminado un año más, pero la gente sigue hablando de ella, incluyendo afirmaciones en línea de que el icónico concurso fue creado por la OTAN. Publicaciones en redes sociales e incluso en algunos medios de comunicación afirman que la alianza militar quería utilizarlo para ejercer una leve presión. Algunas publicaciones compartieron capturas de pantalla de un documental del Comité de Información y Relaciones Culturales de la OTAN fechado en noviembre de 1955, que hace referencia a un festival del Atlántico Norte. El documento dice que una actuación podría ser una forma sutil de impulsar una narrativa pro-OTAN entre la población general. Sin embargo, aunque el documento es auténtico, ha sido sacado de contexto. Este y otros archivos de la OTAN nos muestran que la alianza sí planteó la idea de un festival del Atlántico Norte, pero no se parecía en nada al Festival de Eurovisión. Se celebraría en paralelo a una exhibición militar del ejército francés conocida como la Nuit de l'Armée. La idea era mostrar exhibiciones militares de diferentes miembros de la OTAN, como una marcha escocesa con música de gaita del Reino Unido o una exhibición de perros policía belgas. El documento menciona que la BBC sugirió retransmitir el festival por toda Europa utilizando la red de Eurovisión propiedad de la UE. Pero esto no es lo mismo que el Festival de la Canción de Eurovisión. Las afirmaciones en línea parecen basarse en parte en el año en que se celebró por primera vez el concurso de la canción, 1956, un año después de que la OTAN publicara algunos de estos documentos. La idea del concurso surgió de la RAI, la Radiotelevisión Nacional Italiana, y en última instancia, un funcionario de la OTAN y el mismo Festival de la Canción de Eurovisión afirmaron a Euroverify que la OTAN no desempeñó ningún papel en la creación del concurso de la canción. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web, donde podrán leer contenido específico como por ejemplo que Eurovisión va a revisar el sistema de televoto después de las múltiples quejas e incluso amenazas de abandonar el certamen de varios países. También repasamos lo último en tecnología recién llegado desde la Feria de Taiwán, Computex, o bien os anunciamos la galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pulsar la campanita para no perderse ningún Euronews hoy. Y para terminar, les dejamos con el vídeo no comen del día, después, eso sí, de la información meteorológica. Un saludo y cuídense.